Hola, saludos para todos ustedes. Bienvenido a mi canal en YouTube, el profesor Azul y Blanco, y a mi página en Facebook llamada Mate Ayuda. Esta vez les traigo una explicación rápida sobre lo que es la continuidad de funciones. Este tema se ve mucho en cálculo 1, que es la introducción al cálculo diferencial e integral. Hay que recordar que una función va a ser continua siempre y cuando a la hora de que usted realice la gráfica puede realizarse de un solo trazo. O sea, diríamos en otras palabras que es continua si se puede dibujar sin separar el lápiz de la hoja de papel. En términos un poquito más concretos, tenemos lo siguiente. Una función es discontinua si no es continua. ¿Qué significa? Esto es precisamente lo que vamos a estudiar con la teoría del límite. Eso solo sucede cuando en la función hay un punto, ojo, que presenta un salto. Por ejemplo, esto que está aquí es una función continua, porque la gráfica no se rompe. Cuando vos la graficas, no hay un salto. Pero ¿qué pasa aquí? Agarras el lápiz, realizas esta gráfica, pero tenés que soltarlo para realizar el otro pedazo de la gráfica. O sea, hay un salto aquí. Significa que esta función es discontinua en un valor de x. Y esta función es continua en todo su recorrido. Hay algunas condiciones importantes para saber si la función es continua o discontinua. En primera instancia, aplicando la definición vaga de que si agarras un lápiz y trazas la gráfica y no hay un salto en ella, quiere decir que es continua, pero cuando hay un salto es discontinua. Por ejemplo, en este caso, podemos decir de que esta función es discontinua porque este valor, al evaluar en la función, el valor de a no está, no aparece. Quiere decir que no pertenece a el recorrido de la función. Cuando evaluamos f de a no existe, quiere decir que ahí hay un punto de discontinuidad. Otra situación es cuando no existe límite, o sea, cuando el límite de la función, cuando x tiende a ese número, no existe, significa que la función es discontinua. Otra situación es que si los límites laterales no son iguales, por lo tanto no va a existir el límite de la función cuando x tiende a ese número. Por ejemplo, aquí está un número a. Yo veo que cuando se aproxima por la derecha me da un número, cuando se aproxima por la izquierda me da el mismo número, pero cuando tiende exactamente ese número da a otro número diferente. ¿Qué significa? Que aquí no existe el límite. Por lo tanto, esos tres casos siempre lo van a tener presente ustedes para saber si la función es continua o discontinua. En otras palabras, no va a existir un límite cuando x tiende a un número, en este caso a, de la función, si los dos límites laterales son diferentes. Si son iguales, yo ya puedo encontrar la tercera condicionante, que es cuando el límite tiende a ese número. En forma resumida, si el límite de esa función cuando tiende al número por la derecha es igual al límite de esa función cuando tiende al número por la izquierda, los dos son iguales. Por ejemplo, este da a 5 y este también da a 5. A mí me falta encontrar el límite cuando x tiende a ese número, no por los laterales, sino cuando tiende a ese número. Entonces, si este da a 4, significa que no hay límite porque son diferentes. Pero si ese da a 5, significa que existe el límite en ese punto, cuando x tiende a. Siguiente condición. Si este da 5, pero este da 4, ustedes pueden ver que son diferentes. Quiere decir que no existe el límite cuando x tiende a ese número. Ya no es necesario seguir. Y lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos una función en donde ustedes pueden ver que con solo ver la gráfica, él es continua, un ejemplo, en x igual a menos 1. Pero quiero que se fijen que es discontinua cuando x vale 1. ¿Por qué razón? Porque hay un salto entre la función que está en la parte superior y la función que está en la parte inferior. A simple vista yo puedo determinar que esta función es discontinua. Pero ¿qué pasa cuando me dan solamente una función a trozos como esta? Esta es una función a trozos, muy común para demostrar si hay continuidad o no en las funciones. Yo tengo que aplicar la teoría del límite, que me dice
de que tengo que visualizar el numerito que está acá. Este que es igual a este. Significa que es el valor de x en el cual vamos a tomar como referencia para sacar los límites laterales. Vamos con la primera parte. Vamos a hacerla por acá. El límite, cuando x tiende a ese número, un ejemplo, a 1 por la derecha de la función. A ver, 1 por la derecha te está diciendo que x es mayor que 1. Y ese posicionamiento de x mayor que 1 te lo está dando aquí. Aunque ustedes lo miren 1 menor que x, pero pueden reestructurarlo de esta manera. Por lo tanto, me está diciendo que voy a sacar el límite lateral a esta segunda función, que sería x más 1. Yo solo sustituyo, evalúo al valor a que tiende x. En este caso sería 1 más 1. Y esto me da un valor de 2. Lo mantengo ahí. Vamos con la segunda. El segundo límite lateral. Tenemos el segundo, el límite. Cuando x tiende, ahora x va a tender a 1, pero por la izquierda. Y por la izquierda está hablando de que x sea menor que 1. Y x menor que 1 está acá, como lo pueden visualizar. Está en la parte superior. Esto, x es menor o igual que 1, me dice. Entonces yo voy a agarrar esta función cuadrática, que sería 3 menos x al cuadrado. Ahora me tocará evaluar esa expresión, porque x tiende a 1 por la izquierda. Entonces sería 3 menos 1 al cuadrado. Entonces sería 3 menos 1 al cuadrado es 1 y 3 menos 1 es 2. ¿Qué puedo observar? Que los dos números son iguales. El límite es igual de los laterales. Cuando x tiende a 1 por la derecha y cuando x tiende a 1 por la izquierda. Pero ahora no puedo cantar victoria. No puedo decir todavía que el límite existe en ese punto cuando x tiende a 1. Tengo que sacarlo. Entonces límite cuando x tiende a 1 exactamente. Yo voy a visualizar las restricciones que están aquí en la parte derecha y visualizo que aquí está el igual. Quiere decir que yo voy a agarrar esta misma expresión, que sería 3 menos x cuadrado. Entonces agarro la misma expresión, 3 menos x al cuadrado, y yo puedo visualizar que esto es lo mismo que realicé anteriormente. Esto me va a dar también a 2. Y como los tres son iguales, significa que es continua en ese punto. En el primer punto, x igual a 1. Es continua la función. En ese punto sí. Pero para toda la función a trozo tengo que evaluar ahora la continuidad para el valor de x que vale 3. Entonces, ya sé que es continua porque los tres límites son iguales, pero en el punto x igual 1. Vamos a borrar esto y vamos a hacer lo mismo para el punto ahora x igual a 3. Entonces sacamos los laterales nuevamente. A ver, primero sería límite cuando x tiende a 3. Vamos a ver el 3 por la derecha. Derecha, de acuerdo, significa derecha. Vamos a agarrar el que tiene mayor. Entonces agarramos este que está aquí. Vamos a señalarlo para que nos quede bien clara la situación. Como ustedes pueden ver, este número, x tiende a 3 por la derecha, me permite utilizar la expresión cuadrática que está ahí, esa función cuadrática. Porque x mayor que 3 significa que x tiende a 3, pero por la derecha. Evalúo y me quedaría 3 al cuadrado menos 4. 3 al cuadrado sería 9 menos 4. Y 9 menos 4 es 5. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha de esta función cuadrática es 5. Vamos a trabajar el límite cuando x tiende a 3, pero por la izquierda de la función. Y por la izquierda está aquí.
quiero que note x menor que 3, entonces vamos a agarrar la función lineal, que sería x más 1. Esto sería igual, sustituyo, 3 más 1. Y 3 más 1 es 4. ¿Qué puedo visualizar? Que los límites laterales son diferentes. Y si son diferentes, quiere decir que ya no existe el límite cuando x tiende a 3 de la función. Ya no existe. Porque los laterales son diferentes. Porque el primero, cuando x tiende a 3 por la derecha, me dio a 5 y el segundo me dio a menos 4. Entonces no vale la pena, aunque evalúe el valor de 3, porque ahí aparece, ¿de acuerdo? Podés sacar el límite y te va a dar exactamente a 3 más 1 a 4. No son iguales los 3. Entonces cuando existe esta diferencia en los límites laterales, ya no hay necesidad de sacar este porque no existe. ¿Y cómo lo comprobamos? Bueno, realizando la gráfica. Puedes usar cualquier software computacional o una aplicación y te vas a dar cuenta que hay un salto ahí en el punto x igual a 3. Es continua en el punto x igual 1, como lo notaron, dio igual todo, pero es discontinua en el punto x igual a 3. ¿Qué significa? Que toda la función, esta que está aquí, porque la cubre a los tres, a 3 funciones a trozo, estas dos cuadráticas y esta lineal, esta función en su totalidad es discontinua, porque hay un salto en el punto x igual a 3. Y lo podemos visualizar acá. Aquí está, x igual 1, no hay salto, porque primero tenemos la función cuadrática, luego tenemos la función lineal, pero aquí no hay un salto, porque los límites laterales junto con el límite cuando x tiende al número, en este caso a, es el mismo, pero aquí sí hay un salto, porque los laterales fueron diferentes, entonces no existe el límite, y si no existe quiere decir que hay una discontinuidad en esa función. Espero que la explicación les haya gustado, les mando un fuerte abrazo y un gran saludo.